anónima. ¿Cómo va a ser este funcionamiento? Bueno, vamos a estar analizando todo esto con nuestro invitado de hoy, Fernando. Le damos la bienvenida a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Agustín? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, un gusto charlar con ustedes. Bueno, primero, ¿cómo ves este paso que dio el gobierno con el Banco Nación esta semana? ¿Es el comienzo de una maravillosa amistad, como decía la película? Digo, ¿es el comienzo de una serie de privatizaciones o es simplemente un episodio puntual y una medida puntual sobre una única empresa? No, yo creo que en el caso del Banco Nación está claro desde la época de Juan Bautista Alberdi, que decía que el Estado no tiene que ser banquero ni empresario. Y él explicaba por qué, porque cuando vos usás plata de terceros, imagínate vos sos el presidente del Banco Nación, en realidad no es tu plata, es plata de otros. Ahora, si vos le prestás plata a algún amigo tuyo, o a un empresario y demás, te debe un favor. Entonces la corrupción está atada siempre a cuando uno maneja plata de terceros. Y eso es lo que pasa con el Estado. Por eso no es bueno que el Estado sea ni banquero ni empresario, sino que sea árbitro. Es decir, el árbitro en un partido de fútbol no tiene que entrar a la cancha y jugar. Entra a la cancha y mira cómo juegan los demás y saca la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que por lo menos al ser una sociedad anónima, empieza a tener un control mayor y va a tener un control más parecido a lo que son las empresas privadas. Entonces luego tienen la posibilidad de, por ejemplo, en algún momento salir a la bolsa y cotizar en bolsa. Y al cotizar en bolsa tiene aún mayor control, porque entonces empieza a tener algunos inversores privados, aún si mantenés el control más grande estatal, pero por lo menos empezás a tener mucho mayor transparencia y control del sector privado y Ahora, ¿y hoy eficiencia no tiene en el control el banco. Banco Nación? Porque digo, Sí, tiene los controles del Estado, al margen de la pero transparencia, Agustín, digo, en muchas provincias y en muchas ciudades del interior siempre se habla de que hay un rol productivo, un rol de financiamiento al sistema productivo del Banco Nación o de los bancos provinciales locales, que también son estatales, que la banca privada en general no cubre. en mi opinión, eso no es así. Yo creo que no deberían existir ni la banca nacional estatal ni la banca provincial estatal. El crédito tiene que ser privado. Vos mirás los países que funcionan, el crédito es privado, los bancos son privados. No tenés en Estados Unidos el crédito que lo dan, por ejemplo, no sé, los bancos estatales al sector agropecuario. No, son bancos privados y ganan plata prestando plata al sector. Lo que ocurría en Argentina es un desbalance total porque era un país que tenía siempre déficit fiscal. Cuando tenés déficit fiscal, el Estado genera deuda y esa deuda la toma los bancos. Entonces el ahorro de los argentinos iba a financiar el déficit estatal. Cuando tenés superávit fiscal, empieza a pasar lo contrario. El Estado ya deja de tomar los ahorros de los argentinos y entonces los bancos empiezan a hacer lo que deben hacer, que es prestar al sector privado. Y cuando vos mirás los indicadores hoy día, los bancos privados empiezan a aumentar fuertemente el crédito. Y por supuesto, en las economías regionales, el campo y demás, son clientes muy buenos para el sector privado. Con lo cual el crédito se va a multiplicar. El crédito en Argentina es muy pequeño, pero se va a multiplicar cuando el Estado se mantenga con este superávit fiscal durante varios años. Y vas a ver que va a haber una explosión de crédito y esa explosión de crédito va a ser la base de una expansión de la economía a un ritmo del 5% anual. Agustín, buen día. Para que podamos entender la importancia, ¿no?, de esta transformación del Banco Nación en una SA, hagamos a ver un paralelismo, si nos puede explicar qué es lo que sucede con Brasil, acá nomás, ¿no?, tan cerquita, con un banco que es de una sociedad mixta, ¿no? Y esto permite entonces, esto podría llegar a permitir entonces que el Banco Nación pueda incorporar capitales internacionales e incluso asociarse con otros bancos. Bueno, eso no han dicho nada todavía, pero abre posibilidades. Esa, por supuesto, es una posibilidad y hay que ver qué es lo que se termina haciendo. Y hay que ver qué pasa luego de las elecciones, si hay una ratificación del rumbo que está tomando el gobierno cuando los argentinos voten y digan, no, evidentemente queremos esa transformación. Porque si se quiere una transformación más profunda, el Banco Nación debiera ser privatizado. Esa es mi opinión. Yo creo que el Banco Nación debería ser privatizado, igual que las empresas públicas. Porque como te decía, no tiene sentido. Fíjate que ahora, por ejemplo, las empresas públicas finalmente dieron superávit. Aerolíneas Argentinas dio pérdidas de 7.000 millones de dólares, un promedio de 400 millones de dólares, mientras estuvo manejada por la Cámpora y demás, que se infiltraron.
y perdieron muchísimo dinero. Ahora por primera vez Aerolíneas Argentinas dio ganancia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Porque da ganancias yo no la quiero vender? No, yo creo que igual ahí tiene que ser privada. ¿Por qué? Porque hoy tenés un modelo en el mundo de múltiples empresas, muchas las llaman low cost porque justamente bajaron fuertemente los pasajes aéreos. Argentina es un país muy extenso, con lo cual tener una enorme cantidad de aerolíneas que tienen aviones más pequeños y que van a conectar mucho mejor el resto del país y más barato, te hace que lo que necesitas son cielos abiertos. No necesitas una empresa estatal, lo que necesitas son cielos abiertos y competencia. Y eso es lo que ha funcionado en el mundo. Y vos mirás Europa, que se han desprendido de las aerolíneas estatales, y entonces lo que han logrado ahora es que cruzás toda Europa por precios mucho más bajos de lo que vos viajás hoy en colectivo de acá a Tierra del Fuego. Entonces vos podés viajar por toda Europa a 50 euros, por ejemplo. Entonces tenés la posibilidad de ir mucho más rápido, más cómodo y con diferentes tipos de tarifas. El que quiere tener más comodidad paga más. Si no, pagas un poco menos, pero tenés la velocidad. Llegás en 2 horas a cualquier punto del país. Creo que eso es lo que hay que comprender. El sector privado es mucho más eficiente que el Estado. Por ejemplo, Elon Musk te coloca satélites a un precio que es 1/10 de los que lo colocaba la NASA en Estados Unidos. La NASA colocaba satélites, pero costaba 10 veces más caro. Ahora, esto se oficializó ayer mediante este decreto, ¿no? 116 de este año 2025. Automáticamente, cuando se conoció esta medida, se hizo pública con la publicación en el Boletín Oficial, automáticamente la Federación Agraria y su titular, Andrea Sarnari, hicieron un comunicado, ¿no?, de advertencia o de alarma diciendo que esto genera preocupación por una eventual pérdida de autonomía o de independencia del Banco Nación. ¿Usted cómo hace la lectura de eso y qué responde ante esa preocupación que están transmitiendo, ¿no?, de una de las entidades que conforman la mesa de enlace del campo? Bueno, tenemos una diferencia de opinión. Yo claramente no comparto esa opinión. Creo que muchas veces el campo se defiende mal porque ha apoyado muchos gobiernos que les han sacado toda la plata. Eso es impresionante porque vos decís, ¿por qué apoyan a gobiernos que les han robado y los han saqueado durante 80 años? Fíjate que hace 80 años se ha puesto una idea equivocada de que el campo tiene que financiar la industria, que le sacan la plata al campo para financiar la industria. Eso es lo que están haciendo desde hace 80 años a través de las retenciones y demás. Este gobierno empezó a bajar las retenciones, eliminó las retenciones en todas las economías regionales, que es devolverle la plata a la gente. Muchas veces le venden a la gente de campo, que son 250.000 productores, espejitos de colores. Y a cambio de los espejitos de colores, después le ponen las retenciones y le sacan toda la ganancia. Además, las retenciones es un impuesto espantoso porque te cobra lo mismo a un campo marginal que un campo en la zona núcleo. Entonces, en la zona núcleo lo puedes pagar y el campo marginal quiebra. Y después sí te dice, no, pero te doy un crédito para ayudarte. No, yo no quiero un crédito para ayudarme, no, deja de sacarme la ganancia. Muchas veces te sacan el 100% de la ganancia o más. Incluso podés no tener ganancias ese año e igual tenés que pagar las retenciones. Es absurdo. No es un impuesto a las ganancias, es mucho peor que un impuesto a las ganancias, ¿se entiende? Entonces, me parece que Federación Agraria y mucha gente del campo no comprende bien el problema. Yo trato de explicarlo siempre, doy muchas charlas en el sector agropecuario, creo que a veces tienen errores conceptuales profundos, se han comido una idea que, porque te la venden en los libros de texto en los colegios, el adoctrinamiento es fenomenal desde hace muchísimos años. Hablan, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del modelo agroexportador, ¿no? ¿Han escuchado? Sí, claro. Bueno, eso jamás existió. El modelo de la Argentina de la época de 1853 a 1920 era el modelo industrialista de la escuela escocesa de Adam Smith, industrialista. Entonces vos decís, en un país con extensiones agropecuarias espectaculares, ¿qué iba a crecer más rápido? ¿El agro o la industria? Lógicamente, si pones libertad, ¿qué crecía más rápido? ¿El agro o la industria? ¿Qué opinan ustedes? No, a ver, digo, está Pero claro el respondeme punto. eso. Pero el agro o la industria vos crees que crecía más rápido? No, a ver, pero digo, también es difícil analizar ese escenario con las reglas laborales y con el mundo que existía en ese momento. Pero lo interesante que te quiero mostrar es que generalmente la respuesta es el agro. Y no es así, crecía más rápido la industria. Y la industria argentina, cuando la economía era totalmente libre en el siglo XIX y principio del siglo XX, sí, la industria argentina llegó a ser... ¿Y por qué habría que elegir, Agustín? Digo, ¿por qué habría que elegir entre una u otra? Digo, ¿por qué no podría desarrollar ambas cosas? Pero exactamente, porque eso fue lo que pasó con la libertad. Porque la libertad lo que hace es que el agro
crecía de una manera espectacularmente rápida. Ujú. Pero al crecer el agro desarrolló la industria. Y de hecho la Sí. industria creció más rápido que el agro. Y Ujú. para 1922 la industria ya había superado al agro. Para 1932 la industria argentina era más grande que la de Brasil y Sí. México sumados. Ujú. Era impresionante. Y abastecíamos el 71% de todas las manufacturas que se consumían en Argentina. Y además se exportaba un 20% y no era una Ujú. industria protegida. Ahora con la industria protegida, Está saqueando bien, al campo, y también sacándole la había más plata, carretas que no funciona. automóviles, Agustín. Digo, el punto está claro, pero digo, no deja de ser un episodio histórico, en el sentido de que también, sobre No, todo las no, reglas laborales de aquella época no tienen nada que ver con lo que pasó es después. mucho más, pero Ujú. es mucho más que un episodio histórico. Si Ujú. lo comparás con cualquier país del mundo, Argentina fue Ujú. extraordinario lo que hizo. Ese Ujú. modelo funciona, y funciona hoy. Funcionó en China cuando abrieron la economía, funcionó en Taiwán, Singapur, Hong Kong, etcétera. Es Bien, decir, el pero por modelo de eso la digo, libertad que haya funciona. funcionado en 1922 es garantía de que podría funcionar hoy. Totalmente, porque Ujú. funcionó también en China cuando abrieron hace muy poco y también funcionó en Ujú. Taiwán, en Hong Kong, en Singapur. En los 5 continentes, cada vez que aplicas ese modelo Ujú. funciona y va a funcionar en Argentina, lo estás empezando a aplicar ahora. Falta muchísimo, pues Ujú. recién hemos empezado a abrir la economía, recién hemos empezado levemente a hacer un Bien. montón de cosas como bajar impuestos, pero falta Ujú. mucho. En esta apertura, como hombre del liberalismo y como hombre que se ha opuesto con firmeza siempre a el kirchnerismo, ¿cómo evaluás este primer traspié, este primer episodio en el cual se empieza a manchar con dudas y con sospechas al gobierno de Javier Milei? Me refiero, por supuesto, al tema de la criptomoneda. Bueno, para mí fue un error grave, que ya Ujú. lo admitió el gobierno. Yo no creo que haya habido dolo, sino que haya habido intención de enriquecerse de Javier Ujú. Milei. Yo lo conozco hace muchos años, un hombre, yo lo creo, considero totalmente honesto, pero sí Ujú. fue un traspié y fue digamos, una imprudencia. Y Ujú. provocó una reacción que a mí me preguntaban el sábado y yo decía, bueno, vas a tener una caída durante un tiempito, pero va a ser una oportunidad de compra. ¿Por qué? Bien. Porque la Argentina está en un camino de bajar la inflación muy fuerte, bajaste del No, pero 211% que yo me teníamos. refería, digo, a este episodio en el sentido de que aun cuando no haya dolo, está claro que alguien ganó muchísimo dinero. Yo no, digo, es Sí, complejo es un encontrar mercado, herramientas para decir que Milei hizo esto para enriquecerse, pero sí, evidentemente, alguien se enriqueció y Milei fue el vehículo con su tweet y con su mensaje, fue el es, vehículo para es eso. probable, es probable que sí, desde ya se enriquecieron. El mercado ese de criptomonedas es un mercado de timberos, ¿viste? Profesionales, que Ujú. es, cuando todas estas monedas suben y bajan a una velocidad Por eso, y con extraordinaria. ese timbero eh, eh, profesional, Milei se sacó la foto y dijo que era su asesor. Sí, y eso fue un error garrafal. Ujú. Evidentemente le acercaron algo completamente. Porque vos sabés que hay una comunidad cripto en Argentina que es muy Sí. seria. A diferencia de eso, son muy serios, Sí, sí, por pero les supuesto. acercaron no a las personas adecuadas. Evidentemente le Ujú. acercaron a estas personas que Ujú. no son. Obviamente, cuando todo lo que hemos leído ahora, yo no soy especialista en ese tema, les aclaro, Ujú. obviamente, ¿no? Está bien. Pero sí creo que esos personajes van a tener problemas. En Estados Ajá. Unidos van a Y hacer una Milei no va a investigación. tener problemas porque digo, todo No, ese negocio Milei no tan va. oscuro no hubiera podido hacerse sin la participación de Javier Milei y su tuit. Mm, Sí, pero yo lo estuve investigando y la verdad es que no hay delito. Entonces, Ujú. si querés, el problema que puede tener es que obviamente no creo que mucha gente confíe si él vuelve a proponer una criptomoneda, porque no es su área. No, uno Zapatero tiendo a a tus creer que no lo zapatos. volverá a hacer, Porque, Agustín. Bueno sería, ¿no? le- pero Que por eso traiga te otra digo, vez esto. yo creo que esto tiene que ser un aprendizaje, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Lo que Ujú. él sabe hacer es una transformación económica para Bien. que la Argentina crezca, para bajar la pobreza. Fíjate, la Ahora, pobreza bajó allí en un es año. un punto interesante porque zapatero a tus zapatos, no hay zapatos más claros que estos que los de Javier Milei. Era un tema donde se cruzaban las finanzas y las redes sociales, los dos campos donde Milei se siente a sus anchas, donde realmente siente que El, tiene el, un expertise muy superior al del político promedio en la Argentina. Y fue ahí donde tuvo el traspié. Mira, no, yo creo que no, yo creo que el tema de las Ujú. criptos es primero un tema muy complejo, es un tema que tenés que meterte y entenderlo. Yo he empleado charlas con gente del sector de las criptomonedas desde hace 15 años Ujú. y a ellos les ha ido muy bien. Yo no me metí en el tema porque justamente es tan complejo que creo que tenés que dedicarte a estudiarlo
para no cometer errores graves. Este fue un error grave, claramente, y provocó un cambio de dinero de unas manos a otras. Toda gente que está metida en este sector donde se gana plata fácil y se pierde plata fácil, ¿no? Por eso a mí eso no me gusta mucho más estudiar los temas en profundidad. Donde Javier Milei sí sabe es de economía. Él ha estudiado, ha sido profesor, ha escrito 20 libros de economía, y vos tenés el resultado. En un año, la pobreza bajó de 57% a 35%. Entonces yo digo, en una semana que fue espectacular. Pero la inflación bajó y en eso estamos todos de acuerdo en que es prioritario hacerlo. Pero cuesta entender cómo un profesor de economía no pudo percibir que tenía una estafa delante de sus ojos y se subió a promocionarla, ¿no? Digo, aún consintiendo que no haya dolo, digo, qué episodio extraño, que el presidente de la Nación se preste a eso va a quedar como, cuando a todas luces había algo oscuro. Yo creo que va a quedar como una anécdota, como un tropezón, pero lo que pasa cuando miras para adelante, vamos a ver, este es un año electoral. Yo miro qué es lo que viene por delante. Lo que viene por delante es que la inflación va a seguir bajando. Ya precios mayoristas estuvo por abajo de 2%. Yo creo que los precios minoristas van a perforar el 2% también en los próximos meses. Después vas a tener el acuerdo con el Fondo Monetario y después vas a tener la salida del cepo cambiario, porque ahí hay otro tema que hay una crítica grande al gobierno, que es esta idea de tener un crawling peg y un cepo cambiario y un tipo de cambio controlado, y algunos dicen un tipo de cambio atrasado. Una vez que pasen esos episodios, salgas venga el Fondo Monetario, logres salir del cepo porque terminaste de sanear completamente el Banco Central, un Banco Central que había heredado completamente destruido, la verdad es que se va a estudiar este fenómeno, cómo hizo el presidente Javier Milei para salir de una crisis fenomenal que tenía la Argentina y en apenas un año en tener una economía en crecimiento y con la inflación mucho más baja y con un tipo de cambio que va a ser libre y que entonces vas a tener las críticas se van a ir cayendo y vas a llegar vas a llegar a octubre y va a ganar las elecciones. Bueno, lo veremos en octubre. Vamos con la última, Agustín, usted estaba marcando ahí que esto va a quedar como una anécdota, ¿no? Y hay algunas señales, por ejemplo, bueno, la recepción que tuvo ayer, ¿no? Por parte de Elon Musk, que es uno de los referentes, uno de los asesores que pisan más fuerte hoy, está reconocido así, ¿no? Y que tiene mayor poder y llegada a la Casa Blanca, ¿no? Y lo que él diga puede torcer entonces el rumbo de negociaciones y demás, ¿no? También, bueno, Vitalik Buterin haciendo unos comentarios en las redes que fueron celebrados también por el presidente Javier Milei, o también uno de los grosos de Wall Street, ¿no? Estamos hablando de Bank of America, que hizo una jornada del Argentinian Days, con 2 jornadas, ¿no? Todo esto son indicadores entonces de que hoy en realidad está haciendo más ruido lo que es política que la economía, ¿no? Y hay una suerte de tranquilidad, digamos. Esto no podría entorpecer entonces las negociaciones por un nuevo acuerdo, un cierre con el FMI. Eso por un lado. Y por otro lado, la discusión eterna. ¿Usted considera que hay atraso cambiario? Sí. Mira, te cuento, yo creo que no va a entorpecer. Obviamente fue una semana mala, pero sobre todo porque dejamos de ver cosas muy positivas que están pasando. Estamos hablando de un tema que es negativo y que le ha mellado un poco la imagen del presidente en esta semana. Pero yo creo que la cosa va a continuar. La economía es un gran transatlántico y está ahora encaminada en el lugar correcto. Entonces, hacia allí me parece que va a ir bien. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, perdón? Si usted considera realmente, porque también se hablaba mucho de que una de las exigencias que estaba poniendo el Fondo Monetario sería una devaluación, ¿no? Que estarían exigiendo una devaluación, y preguntarle si usted considera si hay atraso cambiario. Claro, el atraso cambiario, mira, el tema es así. Argentina tiene un tipo de cambio en general de fuga de capitales. El tipo de cambio de fuga de capitales es un tipo de cambio altísimo y la consecuencia del otro lado es que tenés salarios muy bajos en dólares. Y cuando empezás a tener una moneda sana, los salarios en dólares aumentan. Fíjate que el último año los salarios en dólares se duplicaron. Los salarios de ustedes se duplicaron el año pasado en dólares. Si no me dicen dólares de diciembre contra hoy, de diciembre del 23 o de noviembre contra hoy, vas a ver que tuviste una suba del salario real, del salario en dólares, medio en dólares, muy alta. Ahora, ¿qué pasa? Eso hace que la Argentina queda cara. Entonces, ¿la solución es devaluar, como dicen algunos? Yo digo que no. La solución, nosotros tenemos que ser competitivos con salarios altos en dólares. ¿Y cómo se logra ser competitivos con salarios altos en dólares? Solucionando los verdaderos problemas de la Argentina. Los verdaderos problemas de la Argentina, de la ineficiencia de la Argentina, son el exceso de impuestos nacionales, provinciales
Y las tasas municipales, los municipios están esquilmando a la gente con tasas mentirosas, porque la tasa debiera ser un pago por un servicio, no que te esquilman para sacarte plata. Después tenés el problema de las regulaciones inmensas, que están sacando un montón, pero faltan 3 por cada una que sacaron. Después tenés el problema, digamos, de la ineficiencia de la infraestructura, los sindicatos, las relaciones laborales. Ahí hay un montón de sobrecostos inmensos. Por ejemplo, un barco, un pesquero entra al territorio argentino, al mar argentino, y pesca, y se va a Sudáfrica. ¿Por qué? Porque en Argentina, por las reglas laborales, necesitas el doble de trabajadores por barco, y entonces prefieren no entrar a la Argentina, pescan en nuestro mar, pero después se van, y perdemos una cantidad de riqueza fenomenal por tener malas reglas de juego. Entonces hay que mejorar las reglas, son cosas todas reales que tenemos que mejorar. Y entonces vamos a ser competitivos. Y del lado de las empresas, cuando abrís la economía van a tener que competir. Y al competir vas a ver que la escala que necesita una empresa para ser competitiva es la escala mundial. Y el mundo tiene 8.000 millones, más de 8.000 millones de habitantes. Si vos estás pensando producir para 47 millones, la estás pifiando, porque China piensa producir para los 8.000 millones. Entonces tienen una escala que les permite bajar los costos a un nivel impresionante. Argentina tiene que acoplarse al mundo, está desacoplada. Agustín, Y ese acoplarse al mundo, por supuesto, no va a ser sencillo. Agustín, usted estaba diciendo justamente empresas argentinas, ¿no? Bueno, volviendo al tema del Banco Nación, ya para terminar de cerrar el tema y ver cómo queda entonces configurada esta conversión, ¿no? Esto tiene que pasar por el Congreso, ya sea para incorporar capitales, inversiones extranjeras o para la venta parcial o total. Esto tiene que pasar por el Congreso para que se la pueda incorporar o habilitar como una empresa pasible de ser privatizada, ¿no? ¿Cómo ve ahí la situación? Principalmente por la postura que tiene La Libertad Avanza dentro del Congreso, que está un poco debilitada, ¿no? En desventaja. Sí, yo creo que esto es un paso previo y eso va a ocurrir tal vez en los próximos años, ¿no? Probablemente después de las elecciones. Pero en las elecciones la Libertad Avanza va a subir una enorme cantidad de diputados, va a estar mucho más cerca del quórum. No creo que llegue al quórum, el quórum son 129 diputados, pero una vez que Supecre, digamos, se acerque a 100 diputados, va a ser mucho más fácil llegar al quórum con aliados. Entonces en ese momento va a poder sacar leyes. Y ya, está logrando sacar algunas leyes, porque ahí escuchaba al principio como que decían que es un gobierno autoritario. No lo es. En Argentina están funcionando las instituciones espectacularmente bien. Por ejemplo, hizo el decreto 70 y la Corte Suprema, mejor dicho, no la Corte, sino la Justicia, le frenó la parte de la reforma laboral y está frenada, porque funcionan las instituciones. Después introdujo una ley bases enorme en el Congreso para sacarla y no la logró sacar. Después, 6 meses más tarde, logró sacar un tercio de lo que quería y consiguió ese apoyo. Y con francos y demás logra sacar algunas cosas, como esta semana que sacaron varias leyes, pero con apoyo incluso del peronismo, de parte del peronismo. Es decir que están funcionando las instituciones perfectamente bien. Me llama la autoritarismo. atención allí, Agustín, esa frase que dice con francos, como que si fuera la única herramienta que tiene el gobierno para, digo, interactuar y generar algún grado de consenso para sacar esas leyes. Pero sí es cierto. Yo creo que fue una pieza valiosa. Está muy bien. De diálogo y demás, creo que sí. Claro, pero sí es cierto que en ese plano, aún con las dificultades que no son de este gobierno, sino que son de la Argentina desde hace bastante tiempo, hay que reconocerlo como un activo de la Argentina, que hay instituciones que todavía funcionan. Agustín, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Me quedo con este último punto y también me quedo, Gaby, con el tema del Banco Nación.